¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Meta Review. Llevo un tiempecito sin aparecer por aquí. La vida me tiene ocupado. Y así va a seguir durante un tiempo, por lo menos hasta junio. Voy a estar de viaje, de vacaciones, voy a estar bien, o sea que no os preocupéis. Voy a intentar traeros un poquito de Star Wars antes de irme. Un poquito de mi visión personal y algunas cosillas que he podido ver. Uh, vamos a ver, compañero. Vale. Meta review del Sector Qualifier de Lille, al que tuve el increíble gusto de ir, ¿no? Voy a cambiar un poquito a la otra cámara y estamos. Em, Fue un gusto ir para allá. Muchísimos jugadores, muchísima calidad en las partidas, en todo. La verdad es que fue una experiencia increíble, como casi cada regional, ¿no? Pero fue bastante mejor que Milán. Em, También voy a hablar un poquito de mi run personal muy brevemente, antes de entrar al meta review, ¿vale? Lo principal aquí va a ser hablar de lo que es el meta, mis pensamientos un poco, ¿no? Sobre lo que vimos, lo que sufrimos algunos. Y, y el vídeo mío será dentro de un mes o algo así, probablemente. He grabado cosillas, rollo blog. Requiere edición, requiere ver qué he hecho mal, qué he hecho bien, si puedo salvarlo. A lo mejor no puedo salvar nada y se queda como está y me quedo con la experiencia, ¿no? Porque hay algún error que he cometido configurando la cámara, cosas que pasan. Mi primera cámara buena de estas calidades y normalmente hago foto, no hago vídeo, entonces las cagadas iban a pasar. Pero tengo cosillas por ahí divertidas, aunque sea algún vídeo con lo que pueda salvar de 5 minutos, lo subiré, no os preocupéis. Os tengo acostumbrados a una hora. Em, pero bueno, aquí podéis ver que estoy grabando con la cámara nueva. La calidad es pues de otro mundo, ¿no? Se nota mucho. Intentaré grabar partidas, intentaré hacer mucho más contenido con el tiempo que tenga. Pero bueno, lo dicho, vamos a seguir con el asunto. Mi run personal fue 6-3, fue una pena, ¿vale? Ya os digo, no voy a entrar mucho. Aquí tengo la lista por si a alguno le interesa saber qué llevé. Voy a hacer un vídeo de par de silops, esto no es par de silops, entonces no voy a hablar de tantos pensamientos míos ni nada. Pero sí quería hablar brevemente de mi run personal, 142 de 850, 860, algo así. Está bien, para mí es un fracaso, sinceramente. El no acabar en día 2 otra vez, perdiendo el win and in otra vez, es un fracaso. Yo llevo un mes y medio perdiendo 3 win and ins en regionales, o sea que os podéis imaginar. Empecé 0-2, gané 6 seguidas, perdí la última. Exactamente un poco igual que en Milán, pero bueno, es lo que toca, ¿verdad? No voy a entrar mucho en la lista, solo decir que pues una lista más hard control, no es tan Kira, es más hard control. Puedes intuir porque no llevo Vaders, por ejemplo, ¿no? Llevo Snokes, pero bueno, eso es un poquito la idea del mazo, funcionó muy bien, muy bien. Gané a 3 Sabins, perdí contra 2, pero bueno, creo que contra Sabin tengo bastantes posibilidades. Si se roba la curva perfecta, creo que no, pero creo que ni yo ni ningún mazo del meta. Em, y ya está. Tocar, lo único que voy a tocar y voy a insistir en esto es la última partida, una partida de las dos que perdí, la perdí por cheating, en parte. Así que no seáis idiotas, llamar a los jueces y que le metan un DQ a esa gentuza, ¿vale? Podéis meteros en mi mele, ver quién es el susodicho. Es un francés, se llama Camino. Y tuve la desgracia o bueno, tuve el placer de hablar con una persona al día siguiente en un on-demand que al parecer también le hizo cheating. Llamó a un juez y era su palabra contra de él y no pudieron demostrarlo. Así que tocaré más ese tema en otros vídeos, ¿vale? Este no es el vídeo para ello. Vamos al meta review, que está muy bien, muy fresquito y tenemos un meta sano, yo creo, en mi opinión, ¿vale? Pero nada, 6-3, fracaso personal, pero bueno, más en ello. Este fue el top 8 que nos quedaron. Perdonad por los nombres que están ahí cortados. La Kira top 8 fue mi primer enfrentamiento del día. Fue un mirror de Kiras, así fresquito. Y al pie, el tío jugaba muy bien. Vamos, llegar a un top 8 de un regional es suficiente prueba de ello. Y
Y tenemos a algunos nombres conocidos, ¿no? Como es Eroth o I'm So Humble. I'm So Humble es de los youtubers de Nordic Takedown. Pues, son muy buenos, también están mucho por el rollo del equipo Enigma, ¿no? Y todo esto. Tenemos a Geosera, que para mí es de los mejores jugadores de Europa y del mundo, probablemente, y seguramente el mejor o de los mejores creadores de mazos. Tenemos un meta diverso. Como yo un poco adelanté, Anakin está bastante fuerte y va a estar ahí. Sabine sabíamos que iba a estar ahí con todo lo que había pasado. No nos hemos ajustado bien al meta. Los Cat Banes, que confiábamos en los Cat Banes, se han estampado lo más grande. Y Quinlan, como muchos vaticinábamos también, eh, no está ni se le espera, ¿no? O sea, está ahí I'm So Humble con Quinlan en tercer puesto. O sea, es un deck muy bueno. Pero no está cómodo en una posición de el más jugado del meta, ¿no? O al que más tarjetean, ¿no? Porque vamos a ser sinceros antes de pasar al siguiente. Bueno, esta información es de SW Competitive Hub, ¿vale? Hay un par de pantallazos que es de ahí y otro par de Reddit, ¿vale? O sea que para que sepáis dónde están las cosas un poquito. Em, y nada, Quinlan es un mazo que nosotros, bueno, alguno del grupo de testeo lo ha elegido para jugar, aunque no está jugando mucho últimamente, pero en general los que más jugamos no lo elegimos como mazo, no porque sea malo ni nada, porque creo que en un meta en el que la gente sabe que Quinlan puede ser el BDIF, ¿no? El Best Deck in Format, el mejor mazo del formato, no está en una posición cómoda, ¿no? Porque no hay algo, o sea, no es como Sabine que tiene jugadas muy opresivas, ¿no? Que tiene jugadas que te hagan nave, Chewbacca, Sabine, Darksaber. Eso casi ningún deck lo puede parar, ¿no? O sea, casi ninguno. Con dos Bamboozle, dos Confiscar, algo así, pero casi nadie lo puede parar, ¿no? Cafetito. Casi nadie lo puede parar, ¿no? No tiene ninguna jugada así, más allá de triple force throw, ya no sé si el triple force throw, quiero decir, mola cuando el otro juega cosas, si se lo haces, si se lo rompes, ¿no? Em, y aún así se puede escapar de ello, ¿no? Porque al final estás dejando de jugar otras cartas o sea, estás dejando de crear mesa por lanzar un force throw. Repito, una carta de coste 1, ¿no? Lo puedes meter en cualquier sitio, pero hay veces que eso te impide jugar una Ahsoka, una Kira, ¿no? O un Plo Koon. Pero bueno, Sabine Anakin es un poco lo que más vemos en el meta, ¿no? Anakin es un mazo que virtualmente puede ir bien contra todo. Si el hand hate después de banquillo la acompaña, puede cargarse Kiras y puede cargarse mazos más controleros. Puede meter mucha presión. Lo hemos visto ganar a Thrawn Azul que en streaming en un matchup súper interesante para mí, por supuesto. Eh, o sea, gana Hard Control, le puede ganar a Hard Control, le puede ganar a Agro, le puede ganar a Midrange. Aunque tiene más problemas justamente en esos matchups más midrange, yo creo. En matchups midrange que sean un poquito más grindiers que él. Rollo sean más pesados, que se curen más, que saquen más unidades, que te traten mejor. Em, Como puede ser una Rey, por ejemplo. Yo con Rey Azul y con... También veo que la Rey Verde está aquí. Me he encontrado bastante como contra Anakin Azul, tanto de Coloso como de 30. O sea que... em, creo que hay alas ahí, ¿no? Y bueno, vemos ya, pues eso, cerramos con la Kira. Por supuesto, la sorpresa, el elefante en la habitación es la Data Vault, ¿no? Hablaremos hablaremos de las bases. También vamos a hablar del top 32 a continuación, pero antes de pasar a ello, pues eso, comentar la Data Vault, ¿no? Y la doctrina europea, vamos a hablar, ¿no? La doctrina europea. Porque los americanos, si cualquiera que haya estado en Discords de competitivo, haya visto vídeos de competitivo, principalmente americanos, ¿no? De WUO y de KTOD, diría que son las principales, que son del mismo equipo al final, ¿no? Pero son distintos creadores de contenido y creo que hacen contenido lo suficientemente distinto como para diferenciarles. Creo que también, bueno, hay más, ¿no? Rebel Resource, Random Number 9, creo que se llama, ¿no? Pero vamos, eh, los que más hacen contenido competitivo, enfocado competitivo, ¿no? Siempre han tenido la broma de que en Europa pues nos gusta jugar más cartas, que nos gusta ser poco eficientes, ¿no? Como riéndose un poco del competitivo.
Yo creo, por lo que veo en streamings y por cómo es el estilo de juego, creo que en general, tenemos más nivel de juego aquí. En general. Creo que los mazos que hacemos aquí están más enfocados a lo que quiere hacer el mazo y no tanto a, pero cómo no vas a llevar esto, ¿no? No, no, o sea, creo que los mazos están más pensados en cuestión de qué quiere hacer el mazo y no tanto en tienes que llevar esto porque es buenísimo, ¿no? No tanto una doctrina, ¿no? En plan de, no, tienes que llevar 3 Dash Saber porque es lo que se tiene que llevar, o 3 Timely, o 3 lo que sea, ¿no? Y juegan muchas veces en modo automático, ¿no? En plan, esta tiene que ser la mejor jugada. Y si lo tiene, lo tiene. Y si no, pues me fastidio, ¿no? Creo que tienen poca flexibilidad a la hora de jugar, a la hora de crear mazos. Esas son mis observaciones de los mazos que veo y de las partidas que veo, ¿no? Dicho esto, Yosera va con Data Vault, pero va con. Si no habéis visto el deck, os lo invito a que lo veáis. Está en Melee en muchos sitios ya, seguro. Lleva 62 cartas. Yosera siempre un pasito por delante de me da igual lo que digáis y de lo que opinéis, ¿no? Porque si hablas, tiene una entrevista con The Nexus, que es otro youtuber europeo que me gusta bastante ver. Tiene una entrevista donde se meten a fondo en el mazo y es que básicamente él dice, es que quiero ver las cartas que quiero ver cuando las quiero ver. Quiero decir, si tengo que meter 3 copias y meter más cartas y se siente bien llevar 3 copias, lo voy a meter. Rival Fall, por ejemplo, lleva 3 copias, las lleva en side. Entonces, cuando quiere realmente ver esa carta, mete 3, ¿no? Y le da igual que sean 62, que 61, que 64, ¿no? Em, entonces, y le ha funcionado, quiero decir, ha quedado sexto y porque la Sabine que le ganó, que fue Eroz, si no me equivoco, le hizo justo la jugada esa que os comento, ¿no? Que esa jugada no se puede parar con casi ningún mazo. Vale, entonces, doctrina europea parece que se está estableciendo un poquito. Los americanos no lo van a copiar, obviamente, jamás. Tiene un poquito de alergia al control y a pensar un poquito más allá, así que vamos con lo siguiente. Esto es de donde he sacado mucha de la información, ¿vale? De Sir Snafu en Reddit, por si queréis ir a ver el post original, hacer algún comentario, dar las gracias, lo que sea. Ahí lo tenéis. Y este es uno un poquito, aunque tapo con parte de mi cabezón las bases. Vamos, os lo puedo comentar. Son 2 bases de Colossus, 2 azules, una roja y un Thermal Oscillator, ¿vale? El Thermal Oscillator quedó noveno, es el Kazuha Shiono, que veis ahí. Y bueno, me parece que es bastante interesante ver la información del top 32. Sabine, 28% del meta del top 32, peligroso de ver. Luego veremos tema de conversión, que es casi lo más interesante. Pero el meta creo que está bastante sano, porque creo que el meta ahora mismo puede rotar a ir más a por Sabine. Y también hablaremos de qué lugar puede dar, a qué líderes podemos ver más y quién puede entrar ahí, ¿no? Pero vamos, vemos muchísimo ECL, Energy Conversion Lab. Vemos no tanta Data Vault, ¿vale? La gente está diciendo, Data Vault, se han vuelto locos, pero si vemos el top 32, la Data Vault hay un Thrawn verde, el Thrawn del set 4. Vemos que hay 2 Kiras y hay una Sabine, ¿vale? Ha habido 2 Sabines que pasaron a día 2 con Data Vault. Los 2 son del mismo grupo de testeo, ¿vale? Los 2 son jugadores daneses, bastante buenos, debe ser, y han testeado y han cocinado lo más cocinable del universo, ¿no? Que es un Data Vault con Sabine. No vamos a entrar en la lista directamente, haré alguna nota, ¿vale? Pero lo que vemos es un meta que creo que está muy preparado para Queenland y Queenland no se ha visto, no es lo que estaba diciendo. Sí, tenemos un Queenland tercero, pero porque es un piloto buenísimo, con un mazo muy flexible. Em, pero realmente hay 3 Queenland en el top 32, hay más Han Solos. Entonces, creo que merece la pena bastante el analizar esto, ¿no? También podemos ver que en general el color verde es muy bueno, pero los líderes verdes no tanto, ¿no? Palpatine está por ahí. Amarillo, que es el que históricamente es más midrange, es el que mejor va contra Sabine. Y aún así, pues seguramente esas 3 derrotas hayan sido contra Sabine, ¿no?
O contra algún Han verde incluso. Han joven, Han 2. Como podemos ver aquí, pues los líderes verdes en general brillan por su ausencia. Tenemos un Vader piloto, ¿no? De Go White, de naves. Em, y Palpatine. El resto es muchísima base verde. De hecho, es el 46%, 47% del campo. Con data vaults, de hecho, más, perdonadme. 47 son las bases raras. El data vault y Energy Conversion Lab. Pero si sumamos las bases normales, tenemos que meter otro 9%. Es más de la mitad del campo. Es rampeo. Yo ya lo comenté con V en su podcast, que el rampeo iba a estar muy fuerte. Iba a estar muy fuerte porque veníamos de los tiempos de DJ y Tech, ¿no? En el que estábamos prisioneros. Pero sabíamos que el rampeo era fundamental para sacar antes el líder, sacar antes tu mejor estrategia, cuadrar números. Era lo más fuerte. Y el Energy Conversion Lab, que es la mejor herramienta de agro para muchos mazos. Entonces, aquí lo estamos viendo, ¿no? Más de la mitad del por ciento del meta es color verde en base, lo cual me parece preocupante. ¿Qué quiere decir esto? O sea, me estoy parando mucho aquí porque me parece que es muy interesante desgranar todos estos números, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué Leia no se jugaba y Sabine sí en el set 1? ¿Vale? ¿Y por qué intuyo que es el mismo caso aquí? Obviamente el pineo es importante, el que salga en el 4 es muy importante, ¿vale? Pero una de las razones principales por las que no podía jugar Leia es porque no puede llevar ECL. Es decir, el rojo a heroísmo en agro es increíblemente fuerte, es imprescindible, podríamos decir. Por eso se juega Han Solo 2, por eso se juega el Han Solo con el rojo, ¿no? Lo vemos ahí en el puesto 18. Porque perder el rojo heroísmo es un palo increíble. Es un palo increíble. Pierdes Cassians, pierdes Wreckers, pierdes Pose, pierdes todo el pack de Heroic Sacrifice K2. En fin, pierdes muchísimas cartas. Todo en los Al-Azhar, o sea, pierdes muchísimas cartas y no funciona. O sea, una ley a doble verde no funciona igual que una ley a roja. Que funciona bien, pero no tienes el ICL. Y con Wrecker y Poe es un arma imprescindible. Sí, ha ganado la Sabine Data Vault, pero porque precisamente ha ido a cazar Sabines con esa base. Y estoy seguro de que mucha de su run ha sido cargarse a Sabines. Y la sorpresa de llevar Data Vault no sé qué lleva. Que son un regional, ya hablaremos de ello en otro vídeo, pero lo hablo mucho con mi gente, con mi grupo de testeo, que el efecto sorpresa de un regional, a veces lo único que necesitas es que te sorprenda una partida y te hagan algo 3. ¿Qué le pasó a Chechu? Chechu quedó top 16 del regional, un puesto increíble. De hecho, esa 16 Sabine Wren que veis ahí, esa es Chechu. Y jugó contra este chico, contra la Sabine Wren de Data Vault. Perdió 2-1. Y una partida que le ganó fue porque le sacó un rojo 5 y le descuadró completamente. Entonces, ese efecto sorpresa que tienes en la lista, que tienes en el mazo, es fundamental, ¿no? Y creo que tuvo una run buena, o sea, se dio todo. Buenísimo jugador, por supuesto, ¿no? Pero se dio todo, ¿no? Tema, ¿qué pasa cuando las bases verdes son tan buenas? Que no puedes jugar generalmente líderes verdes. O sea, porque el doble color verde no tiene nada potente. Tiene probablemente el que sea el peor hechizo innato, evento innato de doble color. El command es probablemente el peor. Incluso peor que la agresividad. Lo que pasa es que la agresividad doble rojo en general es bastante malo. No tiene un peor game plan, digamos. Porque es como muy agro, pero no hay nada tan agro, ¿no? Pero me parece casi peor, porque el otro te roba una carta, 4 daños, enderezar a una unidad. O sea, es romper dos mejoras, tal como está el meta ahora mismo. O sea, creo que es muchísimo más flexible. Incluso he visto Bosque verdes que lo llevan de main, llevan un par. En fin, o sea, porque te roba, te rompe mejoras. O sea, es que es una flexibilidad que te da increíble. No hay cartas suficientemente buenas en doble verde y en verde en general para justificar llevar doble verde, ¿no? Entonces, el que las bases verdes sean tan buenas es un problema de diseño del juego ahora mismo, porque invalidan muchísimos líderes verdes.
tiene que ser muy, muy, muy bueno, y aquí lo vemos, ¿no? Palpatine, por ejemplo, y Darth Vader, y aún así van con base amarilla, ¿vale? Porque el doble verde, de nuevo, no es ideal, ¿no? Entonces, es un problema que haya 55% de bases verdes. Vamos a ver cómo puede bajar esto. No sé si se puede bajar de alguna manera, tal como tenemos el meta ahora mismo. Em, Tendremos que esperar, tendremos que ver, pero es un problemón de diseño ahora mismo, ¿no? Em, Poco más, ¿no? Poco más que comentar en esto. Ostión del Tarkin Town después del Jango Fett, no hay sorpresas. Si se tarjetea Quinlan y Jango Fett ha sido baneado, Tarkin Town ya está fuera. Los Cat Banes de nuevo brillan por su ausencia. Ningún Cat Bane en el top 32. Em, Preocupante. Preocupante en un campo de Sabines. Que las Sabines hayan dado con la clave en el matchup a lo mejor, o que no haya ningún jugador bueno eligiendo Cat Bane, lo cual me sorprende porque es un mazo complicado de llevar, divertido de jugar, con muchas líneas contra muchas cosas, ¿no? Me sorprende que no veamos más, o no lo sé, es preocupante. Es verdad que las Kiras se comen los Cat Banes, pero no hay tanta Kira aquí ni en día 2 como para justificar eso, ¿no? Pero bueno, interesantísimos datos, como podemos ver. Han Solo, ECL, lo eligieron el equipo polaco de Subracers. De nuevo, parte del equipo Enigma, ¿no? Lo llevaron. Ya jugaron en set 2 este Han. Ya lo llevaron, creo que ganaron PQs con ellos. O sea que eran buenísimos jugadores con un mazo que ellos mismos crearon, por así decirlo. Y que han evolucionado al nuevo meta, al meta de Sabines, ¿no? Y que contra Quinlan ya va muy bien porque tiene mucho coste 1, te fludea mucho la mesa, anula bastante bien todo el tema de Tarkin Town, ¿no? Metiéndote más unidades. Y como vemos, no hay tanto Quinlan, ¿no? Entonces, muy interesante todos estos datos. De nuevo, principal problema son las bases verdes. 55% es muchísimo. Y mira que el amarillo es... Siempre nos quejamos del amarillo, ¿no? Porque es con razón, tiene demasiadas herramientas. Pero el verde está siendo el problema ahora mismo. Es lo mejor para agro, lo mejor para control y lo mejor para midrange. Entonces, está siendo un tema. Está siendo un tema. Vamos a ver cómo el siguiente set o cómo evoluciona el meta. Pero es preocupante. Aquí vemos toda la información. 10% de Quinlands, 16% de Sabines y, sorprendente, 67 Kiras. Yo creo que esto es el efecto Kitty OD, la verdad. Este es el efecto de competitivo, de estar en Discords, en varios, en sitios. Yo mismo llevé Kira, pero llevé una lista diferente. No llevé, como ya habéis visto, ¿no? Yo he ido más controlero y creo que funcionó bastante bien, aunque palmase por otros motivos. Pero bueno, empecé mal y es lo que hay, ¿no? 61 Cat Banes. O sea, es que vemos que ha tenido una conversión. Luego tengo los datos de conversión. Pero ha tenido unos datos de conversión horribles, de los peores. No peores que Boba Fett, mi pobrecito. Un mazo que gusta a mucha gente y que es un mazo bastante malo. Ya era cuestionable el uso de Boba Fett en el set anterior. O sea, en el set anterior, pre-ban. Pero post-ban de triple dark rate, creo que de momento no tiene alas para absolutamente nada este mazo. Porque dice, bueno, es que a control se lo funde. Bueno, yo he jugado control contra Boba Fett y no me fundes. O sea, cuando me quieres meter daño, no tienes unidades, tienes que sacar a Boba Fett a pelo, te lo mato también, me empiezo a curar con vigilancias, te empiezo a milear. No tienes, te puedo poner los top target muy cómodo porque tienes un gameplay muy lineal, muy lento. Entonces, no, es que no metes el suficiente daño, a no ser que lleves 3 bombardes planetarios de main. No, y aún así, creo que te puedo ganar igual. Pero bueno, Palpatine 32%. Bosk, aquí están juntos los verdes y los rojos, o sea, los verdes y los azules. Sobre todo hay verde. Y muy poco Han Solo, y sobre todo ha sido Han Solo verde. De nuevo, uno de los peores enemigos de las Sabines, especialmente de las Sabines un poquito que no se sabe en el matchup. Porque es ganable, pero es complicado. Si el Han amarillo es el Han amarillo, ¿no? El Han amarillo es un poco de policía de Sabine y se han ido todos a la verde, que también es muy buen matchup Sabine contra, o sea, como Han verde,
pero Sabine tiene líneas, especialmente si van con Timely, el Masterpiece. Tienes que saber jugar el matchup, pero aún así es complicado, ¿no? Em, y lo demás, pues poca sorpresa, ¿no? En general, 6 Rex, 6 Rays y el resto de cosas, pues bueno, popurrí, ¿no? Croquetas de cocido de gente que quería llevar lo que le gusta. También comentar, ni un Yoda pasó a día 2. Eh, igual, preocupante, ¿no? En plan de Yoda, ¿qué pasa ahí, no? No le eligen jugadores buenos. Coste 7 en un campo de Sabins doloroso. Quinlan probablemente también le hiciese mucho daño con el hand hate, ¿no? Probablemente no pueda controlar tan bien a Kira. En fin, muchas cosas ahí, ¿no? Que ver. Y por lo demás, pues nada, mucho Luke 1 y Vader 1 principalmente. A la caza a la showcase, ¿no? Eso no hay sorpresa. Sabíamos que iba a haber más números por eso. Em, y como veis ahí, de nuevo, las bases. Times taken, las bases verdes, 47% del meta, ¿no? Una locura, una auténtica locura. Que habiendo 4 o 5 potenciales colores en bases. Entiendo que la incolora es la más rara, ¿no? Se jugará con Hera y con Palpatine probablemente y poco más. Em, y con Leia. Que el 47% de 860 jugadores elija verde como su base, de nuevo, no son números esperanzadores desde el punto de vista de balanceo. De nuevo, lo he dicho al principio, creo que el meta está bastante bien, está bastante sano, está bastante, bastante genial, pero estos datos son para revisarlos, ¿no? Data Vaults, de 19,5%, justo de una miqueta por debajo del ECL, que es 19,9. Bueno, aquí sin sorpresas, ¿no? Todas las Kiras, muchos Cat Banes, Han Solos, incluso Anakin se he visto, los Bosk, algún Palpatine seguro, vi algún Admiral Piet, o sea, muchísimos llevaron un Data Vault y 2 Sabines, ¿no? Aquí a la derecha también veis lo que mejor quedó. En fin, números bastante guays. A mí esta josilla de número de datos me gusta mucho. Pero bueno, poquito más que comentar aquí. Me sorprende también lo poco Gar Saxon que ha habido. Al final, bueno, si el meta hubiese ido más hacia Quinlan, Cat Bane, Han Solo y tal, creo que Gar Saxon le podría hacer a lo mejor un poquito más de daño. Pero con tanta Sabine, creo que contra Sabines buenas, Gar Saxon pincha bastante. Puede atracar, pero creo que no tiene mucho que hablar ahí, ¿no? Y esto es win ratios, ¿vale? Esto también hay que cogerlo un poquito con pinzas porque depende mucho del piloto. Al final, si te sabes el matchup, no te sabes el matchup, cosas así, ¿no? Em, por ejemplo, en Bosque Azul no fue muy jugado, fue bastante underplayed, en mi opinión, para lo potente que está el mazo. Yo estaba entre Bosque Azul y Kira Data Vault. Y la Kira, como veis, la lleva bastante controlera, bastante hard control, no tan control soft o mid-range. Pero aquí se ven los números, ¿no? Contra Han Verde, 30% me parece absurdamente bajo, sinceramente. Pero lo entiendo. Lo entiendo porque muchas Sabines no se saben el match a lo mejor, no se sabe lo que tienen que hacer. Algunos no llevan 2 Sabine Masterpiece, muchos no llevan Timely, llevan Confiscar, por ejemplo, ¿no? En fin, esas cositas, ¿no? Que desbalancean un poco el tema. 43% de Kira Data Vault. Me parece lógico. Hay mucha Sabine. Entonces, al tener 15% o 16% de Sabine, vas a tener muchos números adulterados, digamos. Son 2 pools de jugadores bastante grandes, ¿no? Entonces, es normal que se adulteren así. Yo perdí contra 2 y gané a 3. Y las 3 que gané le he metido 0, ¿no? Entonces, es normal que vaya así. Mal win ratio contra Data Vault, pero no, el Sabine Data Vault es muy poco lo que tenemos. Veis que son altísimos. No dejéis llevar por esto tampoco. De nuevo hay que saber leer estos datos. Han sido 2 jugadores que han pasado a día 2 y que uno ha ganado el torneo.
Entonces, lógicamente, todo esto va a estar por encima del 60%, ¿vale? La única derrota que hayan tenido probablemente haya sido con Han amarillo, ¿vale? Y como veis, Han amarillo no está tanto en el meta. Ha habido mucho más Han verde. Entonces, todo va casando, ¿no? Todo esto va casando. Poco más que comentar aquí. Esto es para sentarse, ver qué mazo quiere jugar, echarle horas a esto, ¿no? Y interpretar. Como os digo, ¿no? Ser conscientes de qué mazo, o sea, cuál es el número, si hay una muestra suficiente del mazo para que estos datos sean viables o no. Por ejemplo, algo que conozco yo bien, ¿no? Bosque azul, 36% into ham verde. Si el ham verde no va muy techa contra control, le deberías pasar por encima, sinceramente. El Chewbacca no te debería dar miedo. Tienes Entrenched, tienes Tritorus en Kira, pero bueno, perdón, me he liado ahí con el verde. Pero tienes Open Fire para matar al halcón antes de que suban algo. Tienes Power Darkseid, tienes Merciless, tienes Entrenched, tienes No Glories, o sea, tienes un montón de herramientas. Luego en late tienes Emperador Palpatine para matar directamente Chewbaccas. O sea, el Chewbacca son 3 cartas en el mazo y no te debería asustar, ¿no? Entonces, esto, 36% me parece absurdamente bajo. De nuevo, creo que es por el meta en general de que ha habido poco Bosque. Igual 100% de Cat Banes contra Cat Bane Tarkin Town. Si el Cat Bane se roba un poco bien y sabe jugar el matchup, no están un 100%, ¿vale? O sea, creo que es algo que en general quieres ver, porque no suelen ir tan techas contra control, pero no es 100% ni de coña, vaya. O sea, es un matchup que si lo sabe jugar el Cat Bane puede ser complicado. Sobre todo si se roban los McClunkies. Si no se roban los McClunkies podemos hablar. Pero si se roban los McClunkies, está jodido. Igual, 36% de Anakin Colossus, ridículamente bajo, la verdad. La primera partida la vas a ganar casi siempre. Y la segunda depende bastante, ¿no? De la presión que te puedan meter y del hand hate. Pero bueno. En fin. Lo demás, pues ya digo. Estos son seguramente los grises que solo se haya podido jugar una vez. Entonces, bueno, vamos a pasar a más. Datos de conversión. Y esto es la amiga, ¿no? Este es el asunto. Comentamos que Sabine y Anakin iban a ser de lo más fuerte, Kira también, ¿no? Y justamente esos tres son los que ha tenido más conversión de todo el día 2. ¿Qué significa la conversión? Pues si han pasado 64 jugadores, ¿qué porcentaje de esos 64 jugadores son cada líder? ¿Vale? No es que hayan pasado el 26% de las Sabines, ¿vale? O sea, es distinto. El tema es que del 64%, el 10% del campo eran Anakins y el 26-27% eran Sabines, ¿no? Y 11% Kiras. Dato de conversión bastante guays, que se ve que es lo más fuerte. Es aquí donde podemos ver realmente qué es lo más fuerte, ¿no? Estampada épica de Cat Bane, como podemos ver aquí. 7% y solo un 1,56. Ni siquiera llegó a top 32. O sea, estampada increíble. Bosque, 3/4 lo mismo. Muchos estarán jugando el verde. Y el verde a veces es una escopeta de feria. Entonces, normal estos datos también. No sé. Han Solo, de nuevo, lo llevan muchos jugadores buenos. Es un mazo que está bien en meta. El ban de DJ le ha hecho mucho daño, pero no es un mazo para ignorar, vaya. Y por supuesto aquí, nuestra Sabine querida, perenne, ¿no? Bueno, 27% es una locura. Es una locura de conversión y de números. Vamos a ver. El meta creo que son números preocupantes si se mantienen en el tiempo. Creo que no se van a mantener en el tiempo. Creo que el meta va a reaccionar. Creo que vamos a virar a algo mucho más anti-agro. Y esto va a ser parte de lo que voy a hablar al final. Así que lo dejo para luego. Y aquí tenemos un poco los ganadores, ¿no? Quinlan va a bajar y creo que aunque pongo aquí la flechita, creo que le va a beneficiar, ¿no? Sabemos que Quinlan es como un francotirador, ¿no? Es un mazo que es flexible, que se puede ajustar a muchas cosas, pero que no tiene una jugada increíblemente absurda, ¿no? Entonces está muy cómodo en un tercer, cuarto puesto, no tanto así en un primer puesto, en BDIF, un mejor mazo del formato. Porque no tiene herramientas. O sea, si quiere cambiar sus herramientas para ajustarse a defenderse a ese cambio del meta, pierde ese tema tan injusto o esa consistencia para ser tan injusto, ¿no? Entonces, vamos a ver
como Quinlan baja de ahí y creo que igual vemos mejores números, ¿no? Con ello. Kira sube, sigue subiendo. Creo que vamos a ver todavía más Kiras, vamos a ver cómo la gente se techea contra los mirrors de Kiras a lo mejor, o cómo la gente cómo responde a una estrategia de mid-range heroísmo que le puede costar, ¿no? No tanto Anakin, sino más em, azul-verde heroísmo, ¿no? Las bases, Data Vault y Coloso, ¿no? La gente estaba muy a tope con Coloso, tanto en Anakin como en Palpatine, como lo metí en todos los sitios, ¿no? Y hemos visto que el hand hate, ya no es hand hate, sino el poder fastidiarte un mulligan, porque al final lo que te fastidia son 2 manos iniciales por partida, eh, es bastante doloroso, ¿no? Entonces, el único que tiene un motor de robo para justificar algo así suficientemente consistente, creo que es Palpatine. El resto, ni con C3PO, ni con el X-Wing, parece que no ha cuajado. Parece que no ha cuajado tanto. Y los mejores números que hemos visto de Anakin, por ejemplo, han sido con Coloso. Y Palpatine, obviamente, ni está ni se le espera con este campo de Sabines, ¿no? Sabine, la reina del meta, vuelve Sabine. Pero ya os digo, creo que son números un poquito preocupantes porque suben del 20%. Me preocupa más el tema de las bases, como ya he dicho, he sido pesado, pero voy a repetir. Em, pero creo que el meta tiene espacio, tiene aire para ajustarse. Y vamos a ver cómo se ajusta, ¿no? Data Vault. Ya hemos visto que el llevar más cartas en un juego en el que no se roban 2 por turno, en el que dependiendo si tu plan es ir a largo, te beneficia porque tienen más recursos, ¿no? Vemos que no es tanto un tema de probabilidades, sino más de opciones. Y eso me gusta porque es más estrategia en el juego. Como ya dije, lo que han hecho con estas bases me ha encantado, la verdad. Tanto la roja como la verde, ¿no? Es más opciones de jugar el juego, de las matemáticas, de todo, ¿no? Y Rey sube mucho. No el efecto Giosera, veremos hasta dónde llega. A mí Rey me encanta. Los que me conozcáis por el meta de Madrid, habéis visto que la juego doble azul, que la he jugado muchas veces. ¿Por qué Rey va a subir? Porque Sabine es la reina ahora mismo. Y el mazo o la sell azul-verde más defensiva que podemos tener es con Rey. Luke, si fuese un meta más mid-range, podría funcionar. Yoda, si fuese más controlero, podría funcionar. Pero al ser meta tan agro, necesitamos Rey para tradear al principio, para curarnos más tarde. Entonces, por eso tiene sentido Rey, ¿no? Y creo que vamos a ver más Rey roja, más Rey verde. Rey azul no creo hasta el siguiente set, porque el siguiente set vienen muchos juguetes muy potentes, pero ahora mismo no la veo yo potente. La verdad, a lo mejor con la base 30 funciona un poquito mejor, con otro planteamiento, pero la que he visto con la Data Vault me ha gustado mucho. Quiero probarlo, la verdad. Y Rey tiene un matchup muy favorable contra Kira, tal como están las Kiras ahora mismo. Me gustaría probarlo contra mi mazo, porque no lo he probado. Pero contra lo que es Vader y todo ese pack, es muy favorable Rey. Y en mi opinión también es favorable contra Quinlan, ¿no? Contra Sabine, pues lo de siempre. Si la Sabine se roba perfecto, tienes un problema. Pero si se roba normal, creo que puede ser favorable. Entonces, vamos a ver más Rey, yo creo, en local. Y más Data Vault, seguro. Y estos son los 3 que vamos a ver, yo creo, a la alza. Ahora con un meta de Sabine. Y lo he hecho bien. Palpatine. Ahora va a estar a la alza. ¿Por qué? Porque estos mazos que van más a contestar a Sabine, generalmente tienen menos opciones o corren menos que contra Palpatine, ¿no? En plan, Han EC le puede darle bastante guerra a Palpatine, pero no es tan opresivo como una Sabine, aunque puede serlo, por supuesto. Creo que no es buen matchup en absoluto. Pero Han Solo ECL, o incluso el Han Solo Data Vault, que a lo mejor podemos ver en el futuro, le puede dar bastante guerra a Sabine. El Han Solo del set 1 ya sabemos que es buenísimo contra Sabine, tanto en su versión amarilla como verde. La verdad hay que tener un poquito más de cuidado porque es más frágil en su game plan. No lleva Kunins, entonces ni cantidad de bouncer, ni muchos juguetes que hacen daño a Sabine. Pero creo que se han jugado bastante poco estos 2 líderes, ¿no? Y viendo que mid-range heroísmo verde-azul puede volver, que Kira se va a ajustar a ese matchup
que Quinlan va a seguir por ahí dando guerra, creo que Palpatine puede ser una respuesta a todos esos decks que van a intentar hacer contra Sabine. Entonces, sí, Sabine, algunos jugadores Sabine van a seguir con Sabine, eso está claro. Saludo a Chechu. Pero algunos jugadores Sabine van a seguir con Sabine, pero otros lo van a abandonar porque saben que van a ir a hacerle contra, o ellos van a intentar hacer contra a Sabine. El número va a bajar drásticamente y va a haber un montón de estos decks que van bien contra Sabine, pero no van bien contra Palpatine. Por ejemplo, Kira, si vas en los mismos colores en Palpatine azul, generalmente es un matchup más complicado. Ahora con los nuevos juguetes que tiene Kira, tengo yo mis dudas, pero. O la nueva forma de jugarlo, digamos. De nuevo, hay la diferencia de Data Ball contra Coloso, ¿no? Entonces ahí, si no le dejas robar al Palpatine, puede tener un problema, en fin. Muchas cosas ahí que tener en cuenta. No me parece tan unilateral como antes. El tema es que Palpatine puede hacer una contra muy fuerte a Rey, a todos estos matchups que quieren un poquito más a mid-range o más a late, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve todo el meta. Creo que vamos a ver respuestas. Creo que vamos a ver a gente abandonando Quinlan por Cat Bane, probablemente. Porque es un mazos parecidos que tienen mucho mejor matchup en cuanto a Sabine, digamos. Vamos a ver mucho más Han amarillo, creo yo. Creo que la gente va a volver a un Han amarillo, tal vez a rebeldes. Un poquito más agro, más rápido. Y creo que la gente va a volver un poquito a Palpatine, aunque tengo mis dudas porque la gente va a seguir. Los jugadores de Palpatine son un café para los muy cafeteros, ¿no? En plan de. O, o te gusta mucho o no vuelves a ello, ¿no? Pero me parece que está en muy buen lugar, ¿no? Un palpa verde, un palpa azul. Palpa amarillo también puede estar bien, ¿no? No sé, creo que tiene su lugar. Que tiene su lugar. Sobre todo ahora que vamos a ver más contras a Sabine. Y debería bajar, sobre todo cuando vayas arriba en victorias en un torneo, ¿no? Esto es un poco mi apuesta personal. Esto es un poquito el, el paisaje que se nos queda. Y nada, ya hasta la siguiente. Voy a intentar subir un par de vídeos antes de irme. Que luego tendré un vacío de un mes, más o menos. Me voy de vacaciones gustosamente. Y intentaré hacer el blog, la edición del blog, pero al final no soy muy ducho en la edición. Entonces tengo que ver cómo hacer las cosas, tengo que ver si puedo salvar algo del material que he grabado. Y si no, bueno, pues para el Galactic Championship que iremos, intentaré grabar mucho más, con más calidad. Tengo un micro nuevo también, aunque los micros que tengo eran buenos. Bueno, en fin, tengo cosillas ahí que quiero traer al canal y traeros mucho más Star Wars, que es lo que nos gusta. Gracias, hasta luego.